quiero que me acompañes a Isaías capítulo 53. Y es un capítulo que a nivel personal me emociona un montón. Me emociona muchísimo. Porque veo que en este capítulo se resume prácticamente todo lo que ha hecho Jesús. Pero tenemos que tener algo en cuenta, que en Isaías lo que vamos a leer ahora estaba escrito 700 años antes de que viniera Jesús. O sea que esto es una profecía, una palabra profética que el profeta Isaías dio. No solamente para los de en ese entonces, sino para que hoy en día nosotros también viéramos que toda palabra profética en la Biblia se cumple. Se cumple. Y es una gran bendición. Yo quiero que me acompañes a leer este capítulo, porque, vuelvo y te digo, para mí es muy emocionante. Porque todo esto que yo veo aquí en Jesús, veo y reconozco que lo hizo por mí. Y espero que tú también reconozcas que lo ha hecho por ti. Y dice lo siguiente. En el capítulo 53, versículo 1 en adelante dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por todos los transgresores. Es increíble. Es increíble. Porque cuando yo leo este capítulo, me doy cuenta de todo lo que Jesús ha hecho por mi vida, por la vida de la humanidad, sencillamente por amor. Todo lo que nosotros teníamos que pagar, lo pagó él. Todo lo que nosotros teníamos que vivir y experimentar en dolor, lo experimentó él, lo pagó él. Nosotros realmente no hicimos nada para merecer salvación.
No hemos hecho nada para merecer tan gran sacrificio de Jesús. Porque aquí la palabra me dice que nosotros le despreciamos, que nosotros lo menospreciamos, lo desechamos, le dimos la espalda, nos olvidamos de Él. Pero sin embargo, Él, viendo toda esa realidad siguió adelante. ¿Cuántas veces vamos a compararnos? ¿No te ha pasado que tú has hecho algo por alguien, una y otra vez has insistido, y llega un momento que te cansas y dices, mira, se acabó? De eso cuando tú lo das todo y te pagan mal. ¿Y qué? Lo único que uno como ser humano, ¿qué es lo que hace? Mira, ya está, yo no sigo, no cuentes conmigo. Has sido un mal agradecido. Yo he hecho mucho por ti y tú me has pagado mal. Y terminamos decepcionados. Eso ha pasado a mucha gente. Pero sin embargo, cuando yo veo a Jesús, Jesús tenía todo el motivo para estar decepcionado de la humanidad. Lo tenía todo para decir, yo por estos, diga, por mí. Y Jesús podía haber dicho esto. Pero sin embargo Jesús dice no, Él aún herido siguió adelante, no abrió su boca, siguió ahí como cordero al matadero. Y tú dices, ¡wow, Señor! ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no seguirte si todo lo que has hecho por mí es único? Y Jesús hizo todo eso para que vivamos en salvación. Para que nosotros vivamos en esa salvación, en ese gozo como de la salvación, como se nos dijo hace unas semanas atrás con el rey David, que perdía ese gozo de la salvación. Y Jesús hizo todo eso para que nosotros fuéramos libres, pudiéramos experimentar salvación, tener la esperanza de esa salvación. Y hoy yo quiero hacerte una pregunta, porque todo esto es hermoso. Esto muchas veces me ha hecho sacar lágrimas de ver la gracia, la misericordia de Jesús sobre mi vida. Y a mí me sale una pregunta, que es el título de esta prédica. Porque si Jesús hizo todo esto para que nosotros tuviéramos salvación, y hoy por eso estamos recordando la mesa del Señor, porque si no, esto no tendría ningún sentido. Entonces, si Jesús hizo todo esto, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿te sientes salvo? ¿Te sientes salvo? ¿Vives en ese sacrificio? ¿Vives lo que dice aquí en Isaías? Porque Jesús ha hecho demasiado por nosotros para que nosotros vivamos en esa salvación. Ha hecho lo único, exclusividad, que solamente Jesús podía hacerlo. Hace unos 4 años, en este lugar, un día viernes, en un culto, Dios nos habló por medio de una hermana. Trajo una palabra y entre varias cosas dijo algo muy sorprendente, pero a la vez muy confrontante. Una hermana, y estamos seguros que vino de parte del Señor, dijo que si Él llegara a venir en ese momento, muchos de los que habían en ese momento se quedaban. Más o menos unos 4 años. Entonces el Señor nos decía, si yo llego a venir en estos momentos, muchos de los que están se quedarían. Y es doloroso saber que puede que en cualquier momento que Cristo venga por su iglesia, nos terminemos quedando cuando sabemos que lo que está aquí
es más que suficiente para estar nosotros cerca de Jesús. Porque esto no es religión, hermanos y amigos. Esto no es religión, no es venir por venir. Claro que es importante estar. El estar es la consecuencia de vivir en la salvación. Porque es imposible que el que se sienta salvo diga: no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a alabar a Dios, no quiero ir a aprender de su palabra. Eso es imposible. Pero la religiosidad sí hace posible que nosotros vengamos aquí por venir. Y no es el hecho. Jesús quiere salvación para tu vida. Que Jesús quiere que vivas una eternidad con Él. Eso es lo que quiere Jesús, y para eso murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿te sientes salvo? Si viniera ahora Dios, si viniera ahora Jesús y arrebataría a su iglesia, ¿te quedarías o te irías con Él? Pregunta retórica. ¿Eres consciente de que hoy te irías con Jesús a su presencia? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque no es un juego. Porque puede que estés muy joven, pero al salir de aquí puede que te pasen cosas. No sé si viste noticias esta mañana. Esta mañana decía: un coche tuvo un accidente donde venía una pareja con 4 menores de edad. Todos murieron. Porque los niños no iban ni siquiera con el cinturón de seguridad. Y tú dices: bueno, estos jóvenes tenían toda la vida por delante. Pues resulta que no. Porque no sabemos qué es lo que pasa. Mi padre murió hace muchos años, yo estaba con él. A los 10 minutos de que él sale, me dicen que tiene un accidente, queda en coma y a los 5 días muere. Porque en cualquier momento puede pasarte cosas. Y la pregunta es: ¿te vas con el Señor? ¿Te vas realmente con el Señor? Bueno, y la pregunta, vuelvo y te la hago: ¿te sientes salvo? Porque, ¿sabes? El que se siente salvo persevera. El que se siente salvo persevera. Vemos que Jesús, a pesar de lo que fue una y otra vez menospreciado, porque esto estamos hablando de 700 años atrás, pero cuando ya realmente vimos la realidad de Jesús y la leemos en los evangelios, vimos que evidentemente Jesús fue menospreciado, fue rechazado, fue insultado. Jesús fue escupido, fue golpeado, se burlaron de él, lo negaron. Pero sin embargo dice la palabra que él, aún herido, fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Digo: Señor, gracias por tu perseverancia. Gracias, porque si no fuera por tu perseverancia, yo seguiría muerto en mis pecados y en mis delitos. Ya no tendría yo realmente algo o esperanza de tener vida eterna. Y Jesús perseveró. Yo veo en este capítulo que Jesús perseveró. Y la pregunta es: ¿nosotros perseveramos? Jesús es el máximo ejemplo de esto. Jesús es el máximo ejemplo. Y tenemos que tener en cuenta nosotros cómo estamos perseverando. Porque hay que perseverar, hermanos. Mateo 24:13 dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es algo muy corto, pero muy sencillo de entender. Sí, gloria a Dios por lo que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. ¿Cuántos lo han hecho aquí? Levántame la mano. Levántame la mano para que no estés ahí todo. Gloria a Dios, una cantidad de manos levantadas.
Y eso es hermoso y es bonito, pero eso no es suficiente. Porque yo acepté al Señor hace unos 13 años atrás. Pero si hoy en día yo no persevero, si parto de este mundo me voy al infierno. Es tan sencillo como esto. Porque a mí me dice la palabra que yo tengo que perseverar hasta el fin, cuidándome, una y otra vez velando por mi vida. Alguien me dijo una vez: yo ya soy salvo. Tenía un problema judicial, lo iban a meter a la cárcel porque se había acostado con una menor de edad. Y él me dice: bueno, yo de todas formas seré salvo. Digo: ¿y por qué? Me dice: porque yo ya acepté a Jesús en mi corazón y ya estoy escrito en el libro de la vida. Digo: hola, me suena más esa doctrina, me gusta más. Porque desde la carnalidad a todo el mundo le gusta pecar y luego ser salvo. Y yo le dije: estás equivocado, porque eso no es así. El hecho de que yo acepte a Jesús en mi corazón y le digo que venga a morar en mi vida no es suficiente, porque luego yo tengo que perseverar. Y ya me lo está diciendo la palabra: el que persevera hasta el fin. ¿Y cómo persevero? La pregunta es: ¿cómo persevero? Perseverar es permanecerse firme en el compromiso de ser fiel a Dios, a pesar de la tentación, de la oposición, de la adversidad. Eso es perseverar. Tenemos que mantenernos firmes. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que a lo mejor nos frena a perseverar. ¿Estás perseverando en el llamado? Porque Dios nos está hablando de ser verdaderos discípulos. ¿Estás perseverando en ese llamado? Perseverar es buscar la presencia de Dios a diario, leer su palabra, instruirse en lo que Él dice. ¿Buscas de Dios a diario? ¿Perseveras en buscar su rostro y conocerle, y que Él te hable y que te diga lo que está bien y lo que no está bien? ¿Sabes algo de la palabra? ¿Hace cuánto que no buscas en tu intimidad con Dios? ¿Hace cuánto que no lees la palabra? Porque no es solamente con decir: Señor, aquí estoy, sí, te acepto y ya está. No es así. Su voluntad, el que persevera hace la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno no persevera, entra en una relajación espiritual. Y cuando uno está relajado espiritualmente, cuando suceden cosas en nuestras vidas duras y complicadas, o llegan tentaciones, sencillamente puede que nos desviemos de la salvación. Esto no es nuevo. Desafortunadamente hay muchos que han experimentado el poder de Dios, y por no haber perseverado, por haber entrado en una relajación espiritual, ahora están perdidos. Pero Dios no quiere que eso suceda en nosotros. Dios siempre está presto para que nosotros demos y rectifiquemos, y Él nos levante, nos fortalezca, nos restaure. Y tenemos que perseverar. No es así, no es religión, como dijimos hace un momento. Tenemos que ser conscientes de esa salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Un ejemplo: muchos, por no decir todos, perseveran en los trabajos. El que entra a las 6 de la mañana, llega a las 6. Puede que un día se quede dormido, no pasa nada. Y estamos perseverando constantemente en nuestros trabajos.
Porque tenemos una motivación. ¿Cuál es la motivación? Económica. Y tú te levantas todos los días a ir a trabajar porque hay una motivación económica. Y si yo lo mando a las cosas de Dios, si yo no persevero en las cosas de Dios, si yo no persevero en esa salvación, entonces, ¿qué motivación está habiendo en mi vida? ¿O qué me está robando en que yo esté motivado para perseverar y agradar a Dios? Ahora bien, el que vive, aparte de perseverar, el que vive en esa salvación, está y anda en santidad y en obediencia. El que vive en esa salvación anda en santidad y en obediencia. Aquí dice que Jesús, estando herido, fue por nuestras rebeliones, porque rebeldes hemos sido. Y dice, y molido por nuestros pecados. Y Jesús hizo todo eso para que nosotros vivamos en santidad, en obediencia. Todo ese sacrificio hizo que pudiéramos y tuviéramos la oportunidad de vivir en esa santidad y en esa obediencia. Y quiero decirte algo, en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es imposible que tú y yo podamos ver a Dios sin santidad. Es imposible, hermanos. Y nosotros tenemos que tener en claro que Jesús ya hizo eso, y nosotros, para vivir en esa salvación, tenemos que andar en estas dos cosas. Ahora, ¿estamos andando en santidad y en obediencia? Todo lo que ha ganado Jesús en la cruz del Calvario está siendo efectivo en nosotros, viviendo en esa libertad. Porque, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué estás escuchando? ¿Sabes una de las cosas que Dios me hablaba? Que hay gente que aquí sigue escuchando cosas que no tiene que escuchar. Y sigue viendo cosas que no tiene que ver. Y hay una cosa que Dios me dejó muy claro antes de yo saber que iba a predicar. Y luego lo entendí cuando vi el calendario. Hace unas semanas Dios hablaba llorando y el Señor me decía, hay cosas que la gente sigue haciendo porque no es consciente que yo estoy al lado. Hay gente que sigue practicando cosas porque no es consciente de que yo estoy al lado. Digo, ay, Señor. Porque vamos a poner ejemplos. Aquel que le gusta la pachanga. Venga, no pasa nada. Nadie se va a enterar. Nos vamos a Madrid para que nadie nos vea. Por decir algo. Nos vamos. Imagínate que tú estás formando el pachangueo y te vas a subir al coche y Jesús está ahí en tu coche. ¿A dónde es que vas? No, Señor, era bromita. Pero como no lo vemos físicamente, y eso es lo que me hablaba el Señor, porque no son conscientes de que yo estoy al lado. Cuando vas a mentir,
y le dices a alguien y le vas a decir alguna mentira y Jesús se te aparece. ¿Qué? Repite. No. Porque si vieras a Jesús al lado no lo dirías. Es más, si vieras inclusive a tu responsable, al pastor. Yo no sé a quién le gusta el pachangueo, no lo sé. Pero imagínate si serías capaz de pararte al acabar el culto y decirle: pastor, ¿me puedes acompañar con la pastora a la discoteca? Estoy totalmente seguro que no lo haces. La pregunta es: ¿por qué no lo haces? Porque vivimos solamente de lo que ven nuestros ojos naturales. Y no tenemos la fe para creer que Jesús está con nosotros y que está viendo todo lo que estamos haciendo. Por eso el que vive, el que se siente salvo, vive en santidad y en obediencia, porque sabe que Jesús está a su lado. Aquel que va a ver pornografía y gira la cabeza y ve a Jesús ahí. Aquel que va a engañar a su esposa, aquel que va a fornicar, aquel que se va a drogar, lo que sea. Cuando tú estás ahí y ves a Jesús a tu lado físicamente, no lo haces. ¿Qué es lo que te quiero hacer entender con esto? Que aunque Jesús no lo veamos físicamente, Jesús está a tu lado. ¿Cuántas veces te has quedado en tu casa pudiendo estar un miércoles, un viernes o un domingo? No, hoy no me apetece. Si yo leo esto, digo: ¿y si en un momento a Jesús no le hubiera apetecido seguir adelante? Pero si Jesús se pone a tu lado, en la cama, en el sofá, donde sea, y te mira y te dice: sinvergüenza, ¿qué haces aquí? Te lo puedo asegurar que te levantas y te vas. Es más, Jesús te acompaña a la Villavesa y todo. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque no somos conscientes que Jesús está a nuestro lado. Hay muchas cosas, hermanos, que yo no he hecho justamente por ser consciente de esto. Hace unas semanas, hablando con alguien del matrimonio, me decía: bueno, yo quiero respetar a mi esposa. Pues claro, yo voy con ella y yo me centro para no mirar a las chicas, porque quiero respetarle. Y digo: pues gloria a Dios. Eso está bien, hermano. ¿Y si no está tu mujer? Porque eso está bien. Tenemos que respetar nuestras mujeres. Dios nos dio la mejor esposa del mundo, porque es la que nos aguanta y la aguantamos. No, esto es de parte y parte, no creáis que esto es de parte y parte. Nos aguantan, les aguantamos, y eso ya da méritos para que sea la mejor esposa y el mejor esposo. Pero yo le decía: bien, eso está bien. Claro que tenemos que respetar a nuestras esposas, pero cuando no está ella, ¿qué? Porque entonces cuando no está ella y yo voy caminando y vienen también mujeres muy guapas, ¿qué pasa? Y ahí es donde entra el Señor. No, es que yo le amo y le valoro, es por lo que yo soy, no por el que está a mi lado. Porque cuando está a mi lado es muy fácil. La realidad es cuando yo estoy solo y que nadie me está viendo. Pero no somos conscientes que sí hay alguien que nos está viendo, y ese es Jesucristo de Nazaret, hermanos. Ese es Jesucristo de Nazaret.
Te quiero decir algo, por si no lo sabías y aún no te sigues convenciendo con esto. En Lucas capítulo 8 dice que no va a haber nada oculto que no salga a la luz, ni nada que sea encubierto que no se vaya a saber. Nada, nada, nada. Y nosotros tenemos que perseverar, tenemos que realmente vivir en esa santidad y en esa obediencia. Recuerda que sin santidad nadie verá a Dios. Y por último, el que vive en la salvación, el que vive en esa salvación tiene constante humillación. El que vive en esa salvación sabe que se debe y que constantemente tenemos que vivir humillados ante la presencia de Dios. Porque la humillación hace reconocimiento. Sin reconocimiento no hay humillación. Jesús dice aquí que Él estaba angustiado, afligido, pero no abrió su boca. Él podía exterminar a todos los que estaban ahí. Sin embargo, Jesús se humilló y dijo: yo prosigo porque la humanidad me necesita. Me necesita. Y Jesús no abrió su boca, se humilló. Él mismo se humilló. Y fue a esa cruz para morir por cada uno de nosotros. Pero sin reconocimiento no hay humillación. Y hay gente que sigue sin experimentar el gozo de la salvación porque no se humilla. Y quiero decirte algo. Y es muy clara la palabra. Lucas capítulo 14, versículo 11. También es muy corta, pero muy sencilla de entender. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Sin humillación no puede haber exaltación. Cuando termina ese capítulo 53, vemos que dice que Dios le enalteció y lo puso entre los grandes. Y aquí Dios me dice: si no te humillas, si no te humillas, si no vives en ello, no podrás ser exaltado. Como hombre y a nivel personal, te puedo hablar esto con toda la autoridad, porque los que me conocieron antes de que yo entregara mi vida al Señor, me sentía un hombre muy altivo. Me daba igual. Era alguien muy duro. Mantenía en mis cosas un orgullo tremendo, porque era lo que me hacía abrir terreno o camino en el mundo. Yo decía: yo lo puedo y yo me abro camino yo solo. Pero cuando llego a los pies de Cristo, yo me doy cuenta que eso no me sirve para nada. Es más, es una de las cosas que más frenan al ser humano, que es el orgullo, la dureza del corazón y el reconocimiento. Y no nos damos cuenta que sin Él no somos nada. Sin Jesús no somos nada, hermanos y amigos. Yo tengo que reconocer que yo lo necesito. Es más, Jesús dice
que separados de Él, nada podemos hacer. No nos engañemos. No son tus capacidades, no son tus fortalezas, no es la capacidad que tú tengas. Da igual si eres muy capaz, da igual si eres muy inteligente, da igual. Separados de Jesús nada podemos hacer, y tarde que temprano Él nos lo va a demostrar. Pero es mejor rendirnos a Él. La salvación es algo único que Él ganó, donde Él se puso en nuestro lugar. Y yo no sé si tú te sientes o no te sientes salvo, pero hoy estoy seguro que Dios quiere que salgas convencido de que si partes de este mundo vas a ir con Él. ¿Por qué? Porque hoy es tiempo de reconciliación. Hoy es tiempo de pedir perdón. Hoy es tiempo de reconocerle a Él que sin Él nada somos. Hoy es tiempo de ello. ¿Te sientes salvo? Pues Dios quiere que todos nos sintamos así. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero dice algo muy importante, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy es la oportunidad para proceder a ese arrepentimiento. Yo no sé por lo que estás pasando, pero lo que sí sé es que Cristo tiene poder para salvarte hoy, para cambiar tu realidad. Cristo tiene poder. Arrepéntete, sé obediente, persevera para la bendición de la gente que está afuera. Hay gente que se está perdiendo, hay gente con mucha necesidad, pero Él necesita que la iglesia viva en esa salvación. Hola familias, la Navidad está a la vuelta de la esquina y como cada año, tenemos algo muy especial preparado para vosotros. Es momento de anunciar nuestro festival navideño de familias de nuevas generaciones. Si eres padre de chicos entre los 2 y 18 años, os esperamos el viernes 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Más adelante daremos más información. Nos vemos en el Festival Navideño de Familias de Nuevas Generaciones. Venid y celebremos juntos esta hermosa temporada. Estas Navidades tienes la oportunidad de dar un regalo con propósito. Un calendario del año 2025 y un libro con 10 historias de personas que tuvieron una experiencia que transformó sus vidas. Todo lo recaudado será destinado a misión local. Pide más información en el stand de misiones. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.